Leí el correo 2 veces. La promoción por la que había trabajado todo el año, la que él me había prometido, se la iban a dar a su amigo. A su compañero de golf. Un tipo que llegaba tarde y se iba temprano, cuyo mayor logro profesional era reírse de los chistes sin gracia de nuestro jefe, Mark. El correo era de Mark. Era breve, casi insultante en su falta de detalle. Decisión difícil, decía. Carlos tiene una visión estratégica que se alinea mejor con nuestros objetivos a largo plazo. Visión estratégica. Lo que Carlos tenía era una membresía en el mismo club de campo que Mark. Cerré la laptop. El clic del plástico sonó como un portazo en el silencio de mi casa. Afuera, la lluvia empezaba a golpear contra la ventana de la cocina. Eran las 11 de la noche. Mis hijos dormían en sus habitaciones, ajenos al nudo de hielo que se formaba en mi estómago. Leo, con su manta de superhéroes raída, y Sofía, que siempre se quitaba los calcetines mientras dormía. Me levanté y caminé descalza sobre el frío suelo de baldosas. La cafetera, mi compañera de tantas madrugadas y noches en vela, estaba lista. Llené el depósito de agua, medí el café, el aroma amargo y familiar llenando el aire. Era un ritual. Una de las pocas cosas ordenadas en mi vida caótica. Mientras el café goteaba, mi mente repasó el día. Y el día anterior. Y el año anterior. Una letanía de sacrificios silenciosos. Las reuniones a las que me uní desde el coche en el estacionamiento de la escuela. Los informes que terminé a las 2 de la mañana después de que Leo tuviera fiebre. Los fines de semana que pasé preparando presentaciones para Mark, presentaciones que él luego exponía como si fueran suyas, apenas mencionando mi nombre en los agradecimientos. Yo había creído en la meritocracia. Una idea tan ingenua, tan infantil. Creía que si trabajaba más duro, si era más inteligente, si era indispensable, eventualmente tendrían que reconocerlo. Me equivoqué. No importaba lo indispensable que fuera si no formaba parte del club. Y yo, una madre soltera de 35 años que vivía al día, definitivamente no formaba parte del club. El pitido de la cafetera me devolvió al presente. Me serví una taza, el calor reconfortante en mis manos frías. Me senté a la mesa de la cocina y miré la pantalla oscura de mi teléfono. Sabía que debía sentir rabia, una furia justiciera. Pero lo que sentía era un agotamiento profundo, un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Era el peso de luchar una batalla que ya estaba perdida antes de empezar. Recordé una conversación con mi exmarido, David, un par de semanas antes. La pensión alimenticia llegaba tarde, como de costumbre. Cuando finalmente le llamé, su voz sonaba irritada, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su nueva y emocionante vida. Ya te lo transferiré, dijo con un suspiro. He estado ocupado. David, las facturas no esperan a que estés menos ocupado, le respondí, tratando de mantener mi voz firme. Y entonces lo dijo. La frase que se había quedado grabada en mi cerebro, repitiéndose en bucle. Mira, con lo que te doy ya deberías estar agradecida. La mayoría de los hombres no dan ni la mitad. Agradecida. Agradecida por el dinero que apenas cubría la mitad de los gastos de sus propios hijos. Agradecida por su mínima contribución, entregada a regañadientes y siempre con retraso. Agradecida por el privilegio de criar a nuestros hijos sola mientras él disfrutaba de sus fines de semana de soltero y sus vacaciones improvisadas. La palabra resonó en la cocina silenciosa. Agradecida. En ese momento, mirando el correo de Mark y recordando las palabras de David, algo dentro de mí hizo clic. No fue un estallido, ni una explosión. Fue un cambio silencioso y frío. Como el giro de una llave en una cerradura. Comprendí que ambos, Mark y David, operaban bajo la misma suposición, que mi tiempo, mi esfuerzo y mi valía eran descuentos. Que yo era un recurso a ser gestionado, no una persona a ser respetada. Creían que yo seguiría absorbiendo los golpes en silencio. Que seguiría haciendo malabares,
sacrificándome, poniendo las necesidades de todos por delante de las mías. Porque eso es lo que hacen las buenas madres, las buenas empleadas. Aceptan. Agradecen las migajas. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, fuerte. Exactamente como lo necesitaba. Ya no estaría agradecida por las migajas. Abrí la laptop de nuevo. Ignoré el correo de Mark. Abrí una nueva pestaña en el navegador. Durante meses, había visto anuncios de un curso de finanzas en línea. Toma el control de tu futuro financiero, decían. Siempre lo había descartado. No tenía tiempo. No tenía dinero. Pero esa noche, las excusas sonaban huecas. El tiempo era una cuestión de prioridades. Y el dinero de la pensión de David, ese pago tardío por el que debía estar agradecida, acababa de llegar a mi cuenta esa misma tarde. Era una ironía casi poética. Busqué el curso. Leí el temario, presupuestos, ahorro, introducción a la inversión, análisis de mercado, gestión de riesgos. Parecía un idioma extranjero, intimidante y complejo. Pero la alternativa, seguir dependiendo de la buena voluntad de hombres como Mark y David, era mucho más aterradora. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué mi tarjeta de débito. El precio del curso era exactamente la cantidad de la pensión de este mes. Por un momento dudé. Ese dinero estaba destinado a las clases de natación de Sofía, a los zapatos nuevos que Leo necesitaba. La culpa, esa vieja y familiar compañera, me susurró al oído. Pero la nueva voz, la voz fría y clara que había nacido esa noche, la silenció. Esto no era un capricho. Era una inversión. Una inversión en la única persona que podía garantizar un futuro estable para mis hijos, yo. Introduje los números de la tarjeta. Hice clic en inscribirse. La pantalla de confirmación apareció. Bienvenida. Su viaje hacia la independencia financiera comienza ahora. Cerré la laptop. La lluvia había cesado. En el silencio, podía oír la suave respiración de mis hijos a través de las paredes. Me levanté y lavé mi taza de café. Limpié la encimera. Apagué la luz de la cocina. No sentía euforia. No sentía venganza. Sentía una calma metódica. Un propósito. Había pasado años construyendo la vida de otras personas, la carrera de David, los proyectos de Mark. Ahora, iba a construir la mía. Ladrillo a ladrillo. Y el primer ladrillo, comprado con el dinero de la condescendencia, acababa de ser colocado. El silencio de la casa ya no se sentía solitario. Se sentía como un espacio en blanco. Lleno de posibilidades. Los días que siguieron a esa noche se asentaron en un nuevo ritmo. Por fuera, nada había cambiado. Seguía levantándome a las 6, preparando desayunos, haciendo trenzas en el pelo de Sofía, buscando el calcetín perdido de Leo, corriendo al trabajo. Seguía sentándome en mi cubículo, redactando informes y respondiendo correos. Seguía sonriendo en las reuniones y asintiendo a las ideas estratégicas de Carlos. Pero por dentro, se estaba librando una revolución silenciosa. Cada noche, después de que los niños se dormían y la casa quedaba en silencio, comenzaba mi segunda jornada. El curso de finanzas se convirtió en mi santuario. El mundo de los ETFs, los fondos indexados, el interés compuesto, al principio era abrumador. Las lecciones en video, llenas de gráficos y jerga, parecían un Everest de conocimiento que nunca podría escalar. Más de una vez, me quedé dormida sobre el teclado, con la voz monótona del instructor de fondo. Me despertaba con la marca de las teclas en mi mejilla, el cuello rígido y una sensación de desesperanza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién me creía que era, tratando de jugar en un mundo diseñado por y para hombres con trajes caros? Pero entonces recordaba el correo de Mark. La voz de David. Deberías estar agradecida.
Y esa chispa de fría determinación volvía a encenderse. Empecé a llevar un cuaderno. Anotaba cada término que no entendía. Dividendos. Volatilidad. Asignación de activos. Durante mi hora de almuerzo, en lugar de comer en la ruidosa cafetería de la oficina, me sentaba en mi coche y buscaba las definiciones en mi teléfono. Leía artículos para principiantes. Veía videos de YouTube que explicaban conceptos complejos con analogías sencillas. Poco a poco, el idioma extranjero comenzó a tener sentido. Las piezas empezaron a encajar. Descubrí que la inversión no era el casino de alto riesgo que siempre había imaginado. Se trataba de disciplina, de paciencia, de estrategia. Cualidades que yo, como madre soltera y empleada subestimada, tenía en abundancia. Mientras aprendía, empecé a aplicar la misma mentalidad metódica a otras áreas de mi vida. Abrí una nueva hoja de cálculo en mi ordenador. La llamé registro. En la primera pestaña, documenté cada interacción con David. La fecha y hora de cada llamada. La fecha en que se esperaba la pensión y la fecha en que realmente llegaba. Hice capturas de pantalla de sus mensajes de texto, los que estaban llenos de excusas, los que intentaban hacerme sentir culpable por pedir lo que era el derecho de mis hijos. Estoy pasando por un mal momento, ¿no puedes darme un respiro? Los niños no necesitan tanto, los estás malcriando. Si fueras más cuidadosa con el dinero, esto no sería un problema. Cada mensaje era una pequeña daga de manipulación. Antes, me habrían herido, me habrían hecho dudar de mí misma. Ahora, eran solo datos. Evidencia. Los archivaba en la hoja de cálculo con una precisión casi clínica, sin emoción. En una segunda pestaña, hice lo mismo con el trabajo. Cada proyecto en el que trabajé. Mis contribuciones específicas. Las fechas en que entregué borradores a Mark. Las fechas en que él presentó esas ideas como suyas en reuniones a las que yo no fui invitada. Guardaba copias de los correos electrónicos. Gran trabajo en esto, Mark, decía un director de otro departamento. Gracias, ha sido un gran esfuerzo de equipo, respondía Mark, sin mencionar nunca a los miembros de ese equipo. El acto de documentar era extrañamente liberador. Era como si estuviera sacando el veneno de mi sistema y poniéndolo en un lugar donde pudiera verlo objetivamente. Ya no era una avalancha de pequeñas injusticias que me abrumaban. Era una lista ordenada de hechos. Un patrón claro de comportamiento. Una tarde, mientras esperaba que Sofía saliera de su clase de ballet, llamé a mi mejor amiga, Sara. No habíamos hablado en semanas. Me había aislado, demasiado inmersa en mi nuevo proyecto secreto. Mujer. Pensé que te había tragado la tierra, dijo su voz alegre a través del teléfono. Le conté todo. El correo de Mark. La frase de David. El curso de finanzas. La hoja de cálculo. Esperaba que pensara que me estaba volviendo loca, obsesiva. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Sara dijo, con una calma que reflejaba la mía, ya era hora. Sentí un nudo en la garganta. ¿No crees que estoy exagerando? Exagerando, se rió, pero no había humor en su risa. Era el sonido del acero. ¿Exagerando? Llevas años siendo el sistema de soporte vital de todos los que te rodean y nadie te da ni las gracias. David tiene la madurez emocional de un adolescente. Why Mark? Mark tiene la visión estratégica de un pez de colores. Obviamente no vio venir esto. Su validación fue como un bálsamo. Era la primera persona que veía la situación con la misma claridad que yo. La primera que no me decía que fuera paciente, que las cosas mejorarían o que intentara ver su punto de vista. Lo que estás haciendo no es venganza, continuó Sara. Es contabilidad. Estás haciendo un balance de tu vida. Y estás descubriendo que has estado dando mucho más de lo que has recibido. Es hora de reequilibrar las cuentas. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera.
Sara tenía razón. Esto no era una guerra. Era una auditoría. Y yo iba a ser la auditora más meticulosa que el mundo hubiera conocido. El curso de finanzas requería un proyecto final, crear un portafolio de inversión simulado y justificar cada elección. Me sumergí en él. Pasé horas investigando empresas, leyendo informes anuales, analizando tendencias del mercado. Descubrí que me gustaba. Me gustaba el orden, la lógica. Me gustaba la idea de que los números, a diferencia de las personas, no mentían. Elegí empresas estables, con un historial de crecimiento constante. Empresas de tecnología, de bienes de consumo, de energía renovable. Diversifiqué. Creé un plan a largo plazo, uno que no se asustaría por las fluctuaciones diarias del mercado. Un plan construido sobre la paciencia y la disciplina que ahora definían mi vida. Cuando terminé el curso, obtuve la máxima calificación. El instructor escribió una nota personal en mi evaluación. Tiene un talento natural para esto. Su análisis es agudo y su estrategia es sólida. ¿Ha considerado seriamente una carrera en este campo? La pregunta me sorprendió. ¿Una carrera? Yo solo intentaba sobrevivir. Pero la idea se plantó como una pequeña semilla en mi mente. El siguiente paso en mi plan era el más difícil. Requería enfrentarme al sistema. Con mi registro meticulosamente organizado, solicité una reunión con el director de recursos humanos y con la jefa de Mark, una mujer llamada Elena a la que apenas conocía. La noche antes de la reunión, apenas dormí. El miedo, ese viejo enemigo, volvió a aparecer. ¿Y si no me creían? ¿Y si me despedían por causar problemas? ¿Y si Mark se vengaba? La imagen de mis hijos durmiendo me dio la fuerza que necesitaba. No estaba haciendo esto por mí. Lo estaba haciendo por ellos. Por su futuro. Entré en la sala de reuniones al día siguiente con una calma que no sentía. Elena y la directora de recursos humanos, Mónica, estaban sentadas a la mesa. Mark no había sido invitado. No levanté la voz. No hice acusaciones emocionales. Simplemente, presenté los hechos. Abrí mi laptop y proyecté la hoja de cálculo en la pantalla. Mostré los correos. Las fechas. Los proyectos. Un año de mi trabajo, atribuido sistemáticamente a otra persona. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Elena cambiaba de una politeza profesional a una sorpresa genuina, y luego a una ira fría y controlada. Mónica tomaba notas sin parar, su rostro impasible. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Elena me miró fijamente. Gracias por traer esto a nuestra atención, dijo finalmente, su voz tensa. Necesitamos tiempo para revisar esta información. Pero quiero que sepa que nos tomamos estas acusaciones muy en serio. Salí de esa reunión sin saber qué pasaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control. Había dejado de ser una víctima silenciosa. Había hablado. Y me habían escuchado. El primer dinero real que invertí fue pequeño. 100 euros. Era todo lo que podía permitirme después de pagar las facturas. Sentí un escalofrío de miedo y emoción al hacer clic en comprar. 100 euros que no iban a comestibles, ni a ropa, ni a una factura de la luz. Iban a mi futuro. Empecé a aplicar mis conocimientos. Abrí una cuenta de inversión a mi nombre. Automaticé una pequeña transferencia cada mes, justo el día después de cobrar mi sueldo. Lo traté como una factura más, una obligación ineludible. La factura de mi libertad. Compré participaciones en los mismos fondos indexados que había elegido para mi proyecto del curso. No intenté ganarle al mercado. No busqué la próxima gran acción que me haría rica de la noche a la mañana. Simplemente, invertí de forma constante y disciplinada en el crecimiento a largo plazo de la economía mundial. Mientras mi pequeño portafolio empezaba a crecer, céntimo a céntimo, el mundo a mi alrededor empezó a cambiar.
Una semana después de mi reunión con Elena, Mark fue reasignado a un proyecto especial en otra división. Era un exilio corporativo obvio. No me dijeron nada directamente, pero cuando pasaba por su antigua oficina, ahora vacía, sentía una tranquila satisfacción. No había habido un enfrentamiento, ni un drama. Solo una consecuencia lógica a sus acciones. 2 semanas después, Elena me llamó a su despacho. Me ofreció la promoción. El puesto que debería haber sido mío desde el principio. Lo siento, dijo, y parecía sincera. Deberíamos haber visto tu trabajo antes. Tu análisis en el proyecto X fue brillante. Acepté el puesto con una sonrisa tranquila. El aumento de sueldo no fue a un coche nuevo ni a ropa cara. Fue directamente a mi cuenta de inversión, aumentando mi contribución mensual. Con David, las cosas también cambiaron. Armado con mi registro de pagos atrasados y mensajes manipuladores, consulté a un abogado. Un profesional facilitador, competente y objetivo, que me explicó mis opciones. En lugar de llamarle y rogarle, le envié un correo electrónico formal, con mi abogado en copia. Adjunté la hoja de cálculo. A partir de ahora, escribía, todas las comunicaciones relativas a la manutención de los niños se realizarán por escrito a través de esta dirección de correo electrónico. Se espera el pago en la fecha estipulada en nuestro acuerdo. Cualquier retraso será documentado y tratado por la vía legal. La respuesta de David fue una explosión de ira. Me llamó 20 veces seguidas. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Luego me envió una avalancha de mensajes de texto. ¿Quién te crees que eres? ¿Metiendo abogados en esto? Después de todo lo que he hecho por ti. Estás amargada y estás intentando castigarme usando a los niños. Leí los mensajes y, por primera vez, no sentí nada. Ni dolor, ni culpa, ni rabia. Eran las previsibles rabietas de un hombre que había perdido el control. Borré los mensajes sin responder. Mi silencio era mi nueva arma. Era un muro que sus manipulaciones ya no podían penetrar. El dinero de la pensión empezó a llegar puntualmente. Cada mes, sin falta. David sabía que estaba siendo observado, que sus acciones tenían consecuencias. Mi vida encontró un nuevo equilibrio. Un equilibrio construido por mí. Las mañanas seguían siendo ajetreadas, pero ya no había una corriente subterránea de pánico. El trabajo era exigente, pero ahora era mi trabajo. Mis ideas. Mi responsabilidad. Y mi éxito. Las noches seguían siendo mi momento de estudio. Pero ahora no solo estudiaba los mercados. Leía sobre filosofía estoica, sobre minimalismo, sobre psicología. Me estaba reconstruyendo a mí misma desde los cimientos. Mi madre, que siempre se había puesto del lado de David, preocupada por lo que dirá la gente, intentó intervenir. Cariño, ¿no crees que estás siendo demasiado dura con él?, me dijo por teléfono. Al fin y al cabo, es el padre de tus hijos. La familia es lo más importante. Mamá, estoy construyendo una familia segura y estable para mis hijos, le respondí con calma. Y eso es lo más importante. Si David quiere ser parte de ella, tiene que cumplir con sus responsabilidades. No voy a disculparme por tener estándares. La conversación fue breve. Ella no lo entendía. Pero yo ya no necesitaba que lo entendiera. Necesitaba respetarme a mí misma. Pasaron los años. 2, luego 3, luego 5. Mi vida se transformó de maneras que nunca hubiera imaginado. Mi portafolio de inversión, alimentado por mis contribuciones constantes y el poder silencioso del interés compuesto, creció de forma exponencial. Lo que empezó con 100 euros se convirtió en miles, luego en decenas de miles, y luego superó los 100.000. Miraba los números no con codicia, sino con una profunda sensación de seguridad. Era la prueba tangible de mi disciplina. Era mi red de seguridad. Mi independencia. Un día, por curiosidad, hice algunos cálculos.
Basándome en la trayectoria de crecimiento, las ganancias anuales de mis inversiones estaban a punto de superar el salario anual de David. La ironía era abrumadora. El dinero que él me daba a regañadientes, el dinero por el que me exigía gratitud, se había convertido en la semilla de una fortuna que él nunca podría igualar. No porque yo fuera un genio de las finanzas, sino porque yo era consistente. Paciente. Y él era impulsivo, siempre buscando el próximo atajo, la próxima gratificación instantánea. Mi relación con mis hijos floreció en el nuevo ambiente de calma y estabilidad. Sin la tensión constante del dinero, sin la ansiedad de un trabajo que me infravaloraba, yo era una madre más presente, más paciente. Podíamos permitirnos pequeñas vacaciones, no a destinos exóticos, sino a una casa rural en la montaña. Podíamos comprar los libros que querían sin mirar el precio. Podíamos vivir sin el miedo constante a que un gasto inesperado nos llevara a la ruina. Una tarde, estaba ayudando a Leo con sus deberes de matemáticas. Estaban aprendiendo sobre porcentajes y crecimiento. Mamá, ¿qué es el interés compuesto?, me preguntó, frunciendo el ceño ante un problema. Le sonreí. Me senté a su lado y abrí mi laptop, no para mostrarle un gráfico de acciones, sino para explicarle el concepto. Imagina que tienes una planta, le dije. Y esa planta te da una semilla. Puedes comerte la semilla, o puedes plantarla. Si la plantas, tendrás otra planta que te dará más semillas. El interés compuesto es como plantar siempre las semillas. Con el tiempo, no solo tienes la planta original, tienes un campo entero. Leo me miró, sus ojos muy abiertos mientras lo entendía. ¡Guau! Es como magia. No es magia, le respondí en voz baja. Es paciencia. Esa noche, después de que los niños se durmieron, recibí un correo electrónico. Era de David. Hacía tiempo que no me escribía directamente, la mayoría de las comunicaciones eran logísticas sobre los niños. Este era diferente. Hola, empezaba. Sé que es tarde. Solo quería decirte, me han despedido. La empresa está haciendo recortes. No sé cómo voy a pagar la pensión del mes que viene. Leí el correo y esperé sentir algo. Triunfo. Satisfacción. Schadenfreude. Pero no sentí nada de eso. Sentí una extraña y distante pena por él. Por su falta de previsión, por su incapacidad para construir algo duradero. Había vivido su vida saltando de una emoción a otra, de un gasto impulsivo al siguiente, sin pensar nunca en el mañana. Y el mañana, finalmente, le había alcanzado. Pensé en qué hacer. La antigua yo se habría preocupado, habría ofrecido ayuda, habría asumido su carga como propia. La nueva yo, la auditora, la inversora, la arquitecta de mi propia vida, hizo algo diferente. Respondí al correo. Mi respuesta fue breve y profesional. Lamento oír eso, David. El acuerdo de manutención sigue vigente y es una orden judicial. Te sugiero que busques asesoramiento financiero para gestionar tu situación. Si necesitas ajustar el calendario de visitas de los niños mientras buscas trabajo, avísame con antelación. Envié el correo. No le ofrecí dinero. No le ofrecí soluciones. Le ofrecí las consecuencias de sus propias decisiones. Y le ofrecí la misma cortesía profesional que le ofrecería a un colega. Nada más. Cerré la laptop. Fui a la habitación de Sofía. Estaba profundamente dormida, con el pelo esparcido por la almohada. Ajusté su edredón, el tejido suave y gastado de su manta favorita rozando mis dedos. Olía a champú de niño y a sueños tranquilos. Luego fui a la habitación de Leo. Su manta de superhéroes estaba en el suelo. La recogí y se la puse por encima. Murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Me quedé en el pasillo, entre sus dos puertas, escuchando el sonido de sus respiraciones. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del frigorífico.
Ese zumbido ya no era el sonido de la soledad. Era el sonido de la estabilidad. El sonido de un hogar que yo había construido, que yo protegía. Miré por la ventana del pasillo hacia la ciudad dormida. Las luces parpadeaban en la distancia. Allá afuera, la gente luchaba sus propias batallas, silenciosas o ruidosas. David estaba allá afuera, enfrentándose a un futuro incierto que él mismo había creado. Mark estaba allá afuera, probablemente en algún proyecto sin importancia, habiendo aprendido o no su lección. Pero aquí dentro, en este pequeño universo que era mi hogar, reinaba la paz. Una paz ganada a pulso. No había sido un camino de venganza. La venganza es un fuego que te consume. Esto había sido un camino de construcción. La construcción es un proceso lento, metódico, que te fortalece. No me había hecho rica de la noche a la mañana. No había destruido a mis enemigos en una confrontación dramática. Simplemente, había dejado de estar agradecida por las migajas. Y en su lugar, había aprendido a hornear mi propio pan. Volví a la sala de estar y me senté en el sofá. No encendí la televisión. No abrí un libro. Simplemente me senté en el silencio. Y por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno. Lleno de mi propia fuerza. De mi propia valía. De la certeza inquebrantable de que, pasara lo que pasara, yo era capaz. Yo era suficiente. Estaba en casa. Si esta historia te ha resonado, por favor, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.